Relato del militar brasileño en África. En una misión de fuerzas especiales multinacionales en África, en la montaña Nyangani, en Zimbabue, donde un grupo de militares de fuerzas especiales se encontró con enormes seres reptilianos dentro de una cueva. El militar dijo lo siguiente: estábamos en el año 1998, en un campamento móvil montado, al sur de la pequeña ciudad de Saniyati, que se encuentra al sureste a 150 kilómetros de la capital Harare, en Zimbabue. A las 6:30 de la mañana fuimos a tomar el desayuno, estábamos tranquilos conversando sobre la región, y asuntos vistos en los periódicos. Llevábamos 2 días en el país, y nunca nos quitábamos el uniforme, debido a la posibilidad constante de misiones que eventualmente podrían ocurrir durante nuestro turno. Después del desayuno, fuimos a realizar actividades de educación física y mantenimiento del armamento. Una parte del grupo fue a realizar prácticas de tiro, y otra a la sala de reuniones, a revisar los videos grabados por los drones, donde mostraban las áreas que deberían de ser controladas y ocupadas, además de actividades guerrilleras de aquella región. En ese momento sonó la sirena para que todos nos dirigiéramos con urgencia a la sala de reuniones. En 5 minutos todos estábamos en la sala, donde entró un teniente norteamericano, y nuestro subcomandante, que expuso los parámetros de la misión que nos esperaba, nos dio el plazo de 1 hora, para que todo el grupo estuviera listo, equipado y en formación al avión de transporte, un Hércules que ya estaba esperando en la pista. Alrededor de las 9:30 de la mañana volamos hasta las 13:20 del mediodía. Llegamos al punto para saltar en paracaídas, en un área despejada, en una de las depresiones que existen en las proximidades del monte Nyangan. Saltamos por encima de las nubes, que estaban bajas, y aterrizamos en el área próxima a un curso de agua con árboles espaciosos entre sí. Usamos el uniforme que lo llamamos EXO 4, básicamente lo mismo que usamos en una misión especial en el Amazonas. Éramos orientados con un brazalete OLED, vía satélite, con mucha munición especial, para el tipo de misión. Después de recoger los paracaídas y esconderlos, caminamos por unas 4 horas, hasta llegar dentro de la montaña. Paramos y montamos un perímetro defensivo con un radio de 40 metros. Durante esta parada, el mayor y un teniente nos pasaron las instrucciones de la misión, que se resumía en un probable enfrentamiento con una o más criaturas reptilianas. La misión era capturarlas, vivas o muertas. Si no fuera posible capturarlas con vida, deberíamos evitar las bajas para nuestra tropa. Señalar el lugar con dispositivos para detonarlo. No podíamos creerlo, era como salido de una película de ciencia ficción, o una broma. Después de un descanso en nuestro perímetro defensivo, iniciamos la marcha a lo más profundo de la selva, orientados y observados a partir de este momento por los satélites. Las cámaras de alta resolución que teníamos en el casco y en el pecho fueron accionadas. Nuestro sistema de protección del uniforme también fue encendido, y después de más de 1 hora de vegetación densa de monte Nyangani, percibimos un pequeño grupo de hombres armados. Eran guerrilleros y estaban asustados y desorientados. Dichos guerrilleros fueron interrogados por un intérprete de nuestro grupo. Dijeron que tuvieron un enfrentamiento unas horas antes, con enormes criaturas con apariencia monstruosa. El miedo era visible en sus rostros. Nos dijeron que el grupo era originalmente de unos 120 hombres, pero muchos murieron y otros no supieron decir qué fue lo que sucedió, y optaron por huir en diferentes direcciones. Nos dijeron que fueron brutalmente atacados, un intenso tiroteo, tuvieron varias bajas entre muertos y heridos, lo que les hizo huir del lugar. Los guerrilleros estaban cansados, con miedo y con sed, a pesar de ver un río cerca, pero ellos tenían miedo de buscar agua. Nos dijeron pues, unas de las criaturas salió de la orilla del río y los atacó, y otro salió de la selva, forzándolos a dividirse. Al terminar el testimonio montamos un perímetro seguro para que 3 de ellos buscaran agua. Les proporcionamos barras de cereales, para aquellos que se quisieran alimentar. Los orientamos a seguir por el noroeste por el sendero que habíamos seguido. Les devolvimos el armamento, y los orientamos a que siguieran su destino. La noche se acercaba y con ello el frío. Nuestro uniforme regulaba la temperatura. Nos pusimos en marcha. Creo que 1 hora después, ya estábamos en uno de los surcos laterales naturales de la montaña, con vegetación baja y árboles con copas de 3 a 4 metros. De repente avistamos una vaca muerta, totalmente disecada, sin líquido hemático, sin ojos,
sin lengua, sin órganos genitales, y un corte de la barriga de donde fueron extraídos los órganos internos. No había presencia de líquido hemático en el lugar. Esto indicaba que las criaturas estaban cerca. Ese animal había sido sacrificado hace poco. De aquel cuerpo de aquel animal todavía estaba rígido, no presentaba descomposición aún. Un poco más adelante vimos una abertura transversal en medio de dos rocas, con cierta vegetación alrededor. Entramos y después de unos 5 metros, encontramos un túnel en la roca, en forma triangular. Un corte perfecto creando un pequeño túnel de unos 6 metros con paredes lisas, similar a una placa de mármol. Esto fortalecía el indicio de que estábamos cerca de lo que buscábamos. Caminamos con mucho cuidado. Nuestro sistema de aislamiento del uniforme ahora estaba conectado y con las armas listas para disparar. Y de uno en uno fuimos entrando hasta pasar a la gran cueva, muy oscura con tan solo un poco de rayos de sol penetrando por una abertura superior. Enseguida colocamos tropas alrededor hacia la salida del túnel ya que también había soldados cercanos a la entrada. De repente a lo lejos pudimos ver unas criaturas. Estaban medio sentadas, una de ellas en pie observando alrededor mientras unos de ellos mutilaban a cuerpos de animales y guerrilleros que habían matado horas antes. Vimos con nuestros aparatos de visión infrarroja, que ellos colocaban los órganos vitales, en contenedores cilíndricos, similares a botes de aluminio oscuros. Eran 3 criaturas, una de ellas hacía el trabajo, los demás observaban y le daban cobertura. Tras la retirada de los órganos, ellos colocaban los cuerpos dentro de una caja, que no pude precisar el tamaño y profundidad, pero vi que había más recipientes como esos. Estos recipientes flotaban o levitaban a pocos centímetros del suelo. Estos seres medían alrededor de 2 metros de altura, tenían la piel escamosa amarillenta, con partes del lomo verdoso, cabeza grande con pequeños picos en la cabeza, ojos amarillos como la de los lagartos, con el iris vertical, con brazos y piernas atléticos, con 4 dedos que parecían cuchillas afiladas. Tenían chalecos oscuros que tenían objetos extraños. En el brazo derecho tenían un tipo de brazalete, del mismo color de su piel, y todos portaban una especie de lanza pequeña, similar a un bastón. Portaban un tipo de botas con cordones tipo militar que llegaba hasta las rodillas. Después de unos 10 minutos de observación, hicimos un cerco triangulado, en torno a las criaturas, pero de forma segura. La demora en la maniobra de aproximación se explica por cuestiones de observación para visualizar que portaban y para instalar unos dispositivos, 3 pequeñas antenas de 3 puntas a lo largo de nuestra formación, previniendo una posible reacción, de forma que los daños fueran lo más mínimo posible, pero no inesperado sucedió. Una de las criaturas percibió nuestra presencia y movimiento, y vino hacia nosotros a cerciorarse. Fue cuando comenzó el enfrentamiento. Yo estaba en la parte baja de la triangulación, con 8 hombres fuertemente armados, a una distancia de unos 5 metros. La rapidez de estos seres entorpecía la ejecución de los disparos. Hubo disparos y explosiones por unos 20 minutos. Una de las criaturas reptilianas recibió un disparo en el brazo, donde portaba un arma. Se abalanzó, y hubo una lucha corporal desproporcionada con ese ser reptiliano, alcanzando a un compañero nuestro, que con un zarpazo lo arrojó a unos metros de distancia. Uno de los soldados lo golpeó en la espalda que lo hizo retroceder. En ese momento aprovechamos para darle varios tiros en la región del tórax que cayó abatido. Las otras 2 criaturas fueron heridas, pero lograron huir, con los recipientes, callos metálicos y con los cuerpos, en medio de un tenue humo azulado, que se disolvió rápido. Arrojamos granadas en la neblina que habían creado esos seres reptil. No explotaron, ni cayeron al suelo, simplemente desaparecieron en el aire. Teníamos que salir rápido del lugar. Y durante la confrontación en el interior de la cueva las bombas ya habían sido accionadas y ya se acercaban helicópteros Blackout, para nuestra extracción del lugar. Uno de los helicópteros era solo para transportar a la criatura que había sido abatida. El reptiliano pesaría alrededor de unos 200 kilos. Costó mucho trabajo sacarlo de la cueva. El teniente norteamericano nos impidió retirar cualquier cosa que estuviera en poder del ser. Pude ver y tocar su vestimenta que parecía estar pegada en su cuerpo. Un chaleco duro y áspero. Tenía compartimentos que traía cosas en él, pero no podía abrirlos. Sus botas parecían haber sido hechas en sus propios pies. También estaban pegadas en sus pies. El brazalete iba desde la muñeca hasta el codo. El arma era muy ligera. Vi que tenía 3 agujeros de balas en la espalda, otro en el cuello, y varios en el pecho, y apenas un pequeño reguero de líquido hemático.
El arma que portaba parecía como un aspirador de automóvil, donde tenía en un extremo un arco que abrazaba el brazo, y un encaje de dedo. Cuando lo colocamos al lado del cuerpo, se encendió una luz de color violeta muy débil, señal de comando simbiótico, es decir, solo este ser podía accionar su propia arma. El tiempo era corto y todos se movían para salir cuanto antes que volvieras más reptilianos de refuerzos, para rescatar al ser que cayó y que fue capturado. Nos situamos en un área donde los pilotos pudieran vernos. Los Blackout bajaron y evacuaron a todos. Pasados algunos minutos percibimos explosiones en ataque aéreo de nuestros cazas F-18 probablemente, que no pude identificar debido a la distancia y por ser de noche ya. Los heridos y muertos también fueron evacuados, de forma rápida por los Blackout, que bajaron por el agujero por el techo de la cueva, ya que el terreno no presentaba dificultad para ello, donde tardamos unos 15 minutos para la retirada de todos. 2 soldados tuvieron muertes instantáneas y 3 gravemente heridos. Minutos después se pudo observar un objeto volador no identificado, en forma de un cigarro, abandonando la montaña, desapareciendo al norte de nuestra posición. El helicóptero que transportaba al ser era escoltado por 2 helicópteros Apache. Al llegar al campamento, 2 camiones nos esperaban. Al bajar fuimos dirigidos a ambos camiones, donde nos cambiamos los uniformes por ropa rudimentaria. Nos llevaron a Mozambique, donde tomamos un avión Hércules. En el trayecto fuimos avisados para olvidar la misión. No debíamos decir nada de lo que presenciamos, bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, una probable sentencia pena de muerte. Fuimos llevados a hacernos unos exámenes médicos y una entrevista con agentes de la CIA y la NSA. Fuimos en pequeños grupos. Luego de ser liberados, no tuve contacto con ningún soldado que participó en la misión. Fui llevado a un hotel cerca del aeropuerto, donde me quedé un día, y luego fui llevado a mi país, Brasil. Muchas gracias por presenciar este relato. Suscríbete y dale me gusta, si te gustaría más relatos.